Bienvenida, Jessica García. ¿Cómo Hola, estamos? Ida, encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Tú no sabes las ganas que tenía. Además, tengo que decir que esta entrevista ha estado como a tropezones porque teníamos que hacerla presencial, al final no pudo ser, hemos ido posponiendo y al final dije, no puede ser, tengo que hablar con Jessica antes de que acabe el año porque es que la quiero en mi podcast. Sí. Y Pero bueno, la magia nada, del online, la correcto, magia la magia del del online estar que siempre así. nos permite estar aquí. Así que sin más, para quien no te conozca, Jessica, cuéntanos un poco. Bueno, pues soy una mujer de 40 años, acabo de cumplir. Estoy en cerquita de Barcelona, no estoy en la ciudad, pero bueno, más o menos por la zona. Y soy facilitadora de yoga. No lo he sido siempre. Antes, bueno, yo siempre digo que tuve una vida anterior al yoga. Yo me licencié como ingeniera de telecomunicación y trabajé, de hecho, muchos años en el sector. Pero bueno, el yoga llegó a mi vida, llegó en diferentes etapas y en una de estas llegó para quedarse y me hizo mucho bien, ¿no? Entonces, pues empezó a removerlo todo un poquito, me dio mucho propósito y le dio mucho sentido a mi camino en el que estaba totalmente perdida. Y en un momento dado, decidí que iba a ser mi rumbo profesional. No fue algo que decidiera de la noche al día, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando escucho estas historias de los otro, ¿no? Tenía un trabajo de éxito, una carrera profesional estupenda y pues eso, ¿no? Me vine a otra punta del mundo. No, en mi caso no fue así, o sea, no fue de un día para otro, fue un proceso largo, algo que yo en algún momento me sentí muy desesperada porque quería ir más rápido, quería ya resultados, ¿no? Quería poder estar haciéndolo realidad y pues había muchas cosas que soltar antes. Pero sí que llegó un momento en el que, bueno, pasó uno de esos trenes que hay que coger sí o sí, y gracias a eso, pues he creado una carrera profesional alrededor del yoga de la que me siento realmente feliz cada día, sin ánimos de romantizarlo, porque si quienes nos están escuchando están también en este ámbito, ¿no? Como profesionales, saben que no es fácil por muchos motivos, que ahora tampoco entraremos, pero hay algo que siempre queda, que es esa sensación de estar alineada, de estar haciendo algo que creo que realmente puede aportar a la sociedad, ¿no? Y pues bueno, un poco sería esta mi descripción a nivel como profesional. Después también puedo explicarte que soy mamá de dos niños, una niña de 12 que está ya pues llegando a la adolescencia y otro pequeño de 5. Y también lo explico porque, bueno, han tenido mucho que ver en todo mi camino de cambio, de descubrir el yoga, de cositas de las que vamos a hablar hoy también, y que son el motor de mi día a día, ¿no? En definitiva. Y bueno, además del yoga, pues bueno, he estado explorando otros aspectos en el ámbito de la salud porque es algo que me apasiona. Yo, como a muchas personas, todo esto empezó a picarle la curiosidad desde una necesidad personal, ¿no? Yo, pues, atravesé una serie de circunstancias, eh, tuve algunas dificultades a nivel de salud, y me impulsaron a querer entender qué me pasaba, a querer buscar soluciones y pues me fui cada vez animando más a conocer sobre mi cuerpo. Descubrí el mundo de la alimentación, me gusta decir la alimentación saludable, pero es que es una palabra que está tan corrompida últimamente que me da hasta miedo decirla. Pero bueno, el nutrirme de verdad. Y entonces también me formé como health coach, y bueno, gracias a eso también he podido acompañar a muchas mujeres, pues en este camino también de reencontrarse, de buscar el equilibrio en sus vidas, ¿no? Y bueno, enlazando todo esto, una parte muy importante de mi día a día, de mi profesión, es la dedicación al proyecto de Yoga Sin Fronteras, que tú tuviste a Meritxell Martorell, su fundadora, Sí. en episodios anteriores, y que es un proyecto precioso con el que me siento alineada, ¿no? En lo siguiente y que considero además muy necesario, ¿no? Y esto me ha dado también la posibilidad de conocer a personas en situaciones de vida muy complejas y gracias a ello me he dado cuenta de que el yoga puede tener un papel mucho más relevante del que le relegamos cuando solo se dedica pues la horita de sesión, ¿no? En el gimnasio o en el Total, estudio al que total, vamos, ¿no? Pues total. en verdad tiene mucha más relevancia. Mm. No, no, es fantástico y yo te digo, yo te descubrí a través de Yoga Sin Fronteras y me pareció fantástico lo que haces porque tú trabajas básicamente con niños y niñas, es una Mm. de tus Sí. especialidades, aparte de evidentemente dar clases de yoga en muchos ámbitos.
Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención de tu Instagram, sobre todo de la bio, que me quedé con esa frase y me acompaña muchas veces, que lo sepas. Y dices del cuerpo como Mm, prisión al cuerpo como hogar. O sea, esta frase la leí y estuve semanas dándole vueltas, me gustó muchísimo. Y me gustaría que la entrevista de hoy, pues, aparte de explicar todo lo que haces, nos centráramos también en ese lema tuyo, ¿no? Y que nos transmitieras esa base con la que trabajas. mm. Así, ¿qué papel tú crees que juega el yoga para volver a sentir tu cuerpo como un lugar seguro? Que fíjate lo que nos pasa con el cuerpo, ¿no? Es una... nos puede jugar una mala pasada porque si no entendemos bien cómo trabajar con él, se puede convertir de nuevo en una prisión, en algo que nos encarcela, nos controla, pero es una herramienta tan potente para aterrizar, que es que en definitiva es esto, ¿no? Para mí la relación de yoga-cuerpo es esto, la forma de aterrizar en el ahora. Y yo recuerdo cuando me estaba formando como facilitadora de yoga, ya por el 2017, que es cuando empecé a formarme, que muchas veces estaba este tema sobre la mesa, ¿no? Como este tema de debate del cuerpo, qué papel tiene, ¿no? Y es cierto que en Occidente le hemos dado muchísimo peso, demasiado, ¿no? Se nos ha ido de las manos y lo hemos convertido como un objeto de culto, además, desde un punto de vista muy, muy dañino, ¿no? Porque el culto al cuerpo puede tener un sentido y de hecho yo, digamos que defiendo que haya ese cierto culto porque no deja de ser el- el- el lugar magnífico en el que pasamos nuestra vida, ¿no? Es que sin cuerpo no estamos en este Tenemos que mundo. cuidarlo, eso está claro, tenemos Eso que está claro, cuidarlo. no es un templo a cuidar, pero claro, cuando lo vemos desde esta concepción de solo lo que vende y lo estético y el control excesivo, ¿no? Que es algo que yo he vivido durante muchos años, es cuando se convierte en esa prisión que no nos deja realmente ser quienes somos de verdad, ¿no? Pero es que este concepto del cuerpo como prisión va mucho más allá de, por ejemplo, cuando pensamos en la tiranía de lo estético, ¿no? Y la presión por mostrarnos de una cierta forma. Es que el cuerpo es una prisión para muchas personas que viven a diario con dolor, que viven, por Correcto. ejemplo, normalizando trastornos digestivos, que esto está, bueno, así, o sea, yo creo que vas preguntando por la calle a las personas sobre sus digestiones y cualquiera te dirá que, bueno, me pasa esto, me pasa aquello, pero lo normalizamos, ¿no? Es como funcionamos, vale, ok, lo dejamos pasar. Entonces, esto, dolor, enfermedades, limitaciones en la movilidad, ¿cuántas personas adultas? Ya no jóvenes que también puede haber las de 20, 30 años, no, ya cuando vamos cumpliendo más años, ¿no? Yo, por ejemplo, que he cumplido ahora 40 años, pues esto, cuerpos que sienten que en su día a día ya no encuentran la forma de, ostras, moverse con cierta soltura. No te digo hacer nada excepcional, ¿no? Todo esto nos encarcela porque es que nos limita, nos condiciona. Y, claro, me he dado cuenta de que lo que te digo, un trabajo bien entendido con el cuerpo nos permite una liberación absoluta para llegar lejos, no desde el punto de vista físico, ¿no? Sino esto, contactar con nuestras capacidades y con un bienestar de verdad. Bienestar, Correcto. estar a gusto. A gusto. Y, Qué y de bonito. hecho, trabajando con las poblaciones vulnerables con las que he ido trabajando, claro, es un aspecto fundamental porque esos cuerpos que arrastran tensiones de años y años, de experiencias traumáticas, de situaciones de vida muy complejas, cuando les das la oportunidad de un simple gesto, de una torsión suave, pero oye, liberar tu columna vertebral, abrir el tórax, es que es una maravilla y es que lo ves en el rostro, ¿no? Ves esa sensación de, Total. ¿no? De algo que Sí, nunca ha pasado. de soltar. Sí, sí, sí. Es muy una verdad tan grande lo que dices, sobre todo como la prisión, ¿no? Esa palabra se me quedó aquí porque es que es verdad. O sea, hay gente que están puramente atrapadas dentro de sus cuerpos. No hay más. O Sí, sea, no sí. saben cómo salir, están ahí y ahí están. Pero a mí una de las cosas que me parece más difícil de tu trabajo ya no es solo el tema de poder ofrecer este lugar seguro, de facilitar este espacio, sino que además trabajas con niños. O sea, yo ya me parece difícil muchas veces trabajar con adultos. Yo he dado clases a mis sobrinos, o sea, no he hecho nunca clases a niños y me encantaría, pero lo encuentro súper difícil
y me gustaría que nos explicaras cómo adaptas una práctica de yoga a niños, porque esto Mm, tiene que ser mm. complicadísimo. Mm, sí, sí, y además trabajo con niños en situación de enfermedad, con lo cual hay Correcto, muchas correcto. variables. De hecho, ya de base trabajar el yoga con niños es un reto. Y yo creo Sí. que cualquier facilitador, facilitadora que haya estado en estos entornos me podrá dar la razón. Aunque es verdad que hay personas que se sienten especialmente cómodas trabajando con infancia, pero en general nos despiertan muchas cosas, ¿no? Los niños, porque bueno, no suelen haber muchos filtros, ¿no? Con una persona adulta. Vemos que todos nos ponemos en nuestro rol, el facilitador de facilitador, el practicante de practicante, y sabemos hasta dónde llegar, hasta dónde no. Con los niños esto desaparece un poquito, queda más diluido y oye, pues el niño expresa y lo mismo te dice que se lo está pasando genial, como que te está diciendo que se está Ujú. aburriendo y que se quiere ir a casa, ¿no? Y tú, como persona, más que facilitador, tienes que aceptar ese rechazo que a veces existe. Entonces, o sea, en general, trabajar con infancia ya despierta esos temas, ¿no? Em, entonces, cuando nos lo llevamos además a una situación de enfermedad, yo trabajo con niños que están en tratamiento oncológico desde el hospital. Muchas personas me han expresado esto que tú decías ahora, que parece difícil, ¿no? Y de hecho, en mi entorno muchas veces me ha llegado el comentario de, me parece algo muy valiente, que yo siempre digo, en verdad Muchísimo. no es valiente, sí. O sea, valentía es la que puedo ver yo en esos padres y madres que están pues bueno, cogiendo el toro por los cuernos y haciendo lo que buenamente pueden, ¿no? En verdad, yo creo que lo mío no fue tanto valentía. Tengo que decirte que también hubo una experiencia personal que me llevó a sentirme interesada por estos contextos, ¿no? Y es que con mi hijo pequeño, aunque gracias a Dios no hemos vivido ninguna situación grave como las que, ¿no? Irrelevantes como las que estoy acompañando ahora, sí que desde muy chiquitín me contacto con esa cosa de que tu pequeño esté en una situación de enfermedad, en una situación de vulnerabilidad y en un contexto hospitalario, ¿no? Porque, bueno, de hecho ya desde el embarazo pues tuve un pequeño susto que requirió algunas pruebas de cardiología porque vieron algo. Al final se quedó literalmente eso, un susto, pero sí que es verdad que nació después con una cardiopatía, por suerte leve, pero siempre lo explico, recuerdo cuando tenía solo 8 semanitas de vida cuando yo acudí a una consulta de cardiología y acudí porque él nació en casa, tuvo un parto natural en casa y pues por simple protocolo su pediatra pensó que ya que no había nacido en un hospital, que igual no estaba de más hacerle algunas pruebas extra para Pruebas. asegurarnos de que todo ok. Entonces yo me acuerdo aquel día que yo iba con mi bebé de 8 semanas al cardiólogo pensando, qué pereza ahora ir a la sala de espera para que no me tal. Bueno, pensé una cosa más. Pues qué sorpresa cuando llego y le encuentran una cardiopatía que yo para nada me esperaba. Entonces, o Esperaba. sea, entonces, bueno, aunque después pues, ha resultado ser una cosa menor, que no le afecta en su calidad de vida, ni mucho menos, y está súper controlado. En aquel momento, imagínate la jarra de agua fría, ¿no? Cuando te dicen esto. Entonces ya viví esa sensación de susto absoluto. Después, poquito tiempo después, por una simple infección de orina, al ser tan chiquitín tuve que ingresarle en el hospital. Y entonces ahí viví la experiencia de estar ingresada. Además estábamos Pasada. en pleno COVID, con lo que no podíamos recibir visitas, bueno, es que ni de su padre podíamos recibir visitas. Entonces viví lo que es la angustia de estar en una habitación con tu niño malito, ingresado Sola. con todas las cosas que allí se movían sola, con el miedo, con incertidumbre. Entonces, esto me quedó. Y yo recuerdo que a raíz de esa experiencia estuve buscando en redes sociales, bueno, profesionales que acompañaban a la infancia en hospitales en diferentes circunstancias, no solo de yoga, o sea, no de yoga, de hecho. No sé, es como que un tema que quedó ahí. Y en un momento dado apareció ante mí la posibilidad de ofrecer clases de yoga en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a través de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer, AFANOC, que trabajan en Cataluña con las familias. Y sentí que debía estar ahí. O sea, sentí que todo aquello que ha ido naciendo con la llegada de mi hijo y sus situaciones, ahora lo iba a poder llevar, aterrizar de otra forma, ¿no? Entonces, sí que tuve bueno, miedo. Lo que sentí es una responsabilidad enorme. O sea, estábamos hablando de algo que eran palabras mayores, ¿no? Como el cáncer. Algo que además
creo que puedo generalizar bastante si digo que solemos pasar de largo. Mientras no nos toque, es como Correcto. mejor lejos, mejor Intentamos no mirar, lejos. intentamos no Ese es mirar. un tema. Y entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido contacto con un niño o relación de oídas, ni siquiera con un niño que está pasando un cáncer? Yo puedo decir que nunca, jamás. Así como sí que he tenido familia que ha vivido el cáncer en diferentes grados o sea, que en diferentes circunstancias no había estado con niños que hubieran pasado por esta situación. Entonces, para mí realmente era algo que me parecía, bueno, que me pedía mucho respeto. Pero bueno, tenía las cosas claras, me rodeé obviamente de muchos profesionales que me acompañaron para entender cómo dirigir el yoga a estos pequeños y bueno, lo hice sin más, empecé ahora ya hará 3 años y bueno, no he dejado de aprender de ellos en todo este tiempo y me siento muy satisfecha de haberlo podido hacer durante todas estas sesiones que ya he impartido y de poder seguir haciéndolo, porque me he dado cuenta, uno, que es súper necesario y dos, que me ha permitido también conocer esta realidad, acercarme a ella de verdad y mirarla con otros ojos, ¿no? Y Qué bueno, ahora si bonito. quieres vamos hablando un poquito el por qué. Sí, no, bueno, eso, una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué diferencias claves hay entre una sesión de un yoga para niños y un yoga para, como el que haces en los hospitales? ¿Qué, Mm, qué diferencias más importantes? No hace falta que entremos en muchos detalles, mm, pero sí que mm, para que la gente tenga un poco de conocimiento a cómo se adaptan estas clases. mm. Bueno, en primer lugar, yo lo que destacaría es que son sesiones con un enfoque terapéutico. Un enfoque terapéutico siempre importante remarcarlo como coadyuvante para un tratamiento médico que ya existe, pero esto sería la principal característica. Yo trabajo de forma individualizada, trabajo directamente en las habitaciones de los chicos y conozco todo el contexto, no todo el contexto, porque no necesito saber todos los detalles de sus tratamientos, por ejemplo, en los tratamientos que están recibiendo, pero sí el contexto general de su enfermedad, incluso también de su situación personal, ¿no? Quiénes son sus cuidadores. En muchos casos, por ejemplo, son niños que han emigrado de otros países, porque, bueno, en Barcelona y en España tenemos la grandísima suerte, y esto ahí con letras en fosforito lo digo, de tener una medicina para estos casos increíble. O sea, son hospitales de referencia los que tenemos aquí y por eso llegan muchas personas de todas las partes del mundo, ¿no? Pues claro, aquí, además de la situación médica del pequeño, se junta también todo el contexto familiar y social, ¿no? Entonces, claro, yo con toda esa información eh, defino una propuesta de práctica y eso es lo que dirijo a ellos, ya te digo, de forma individualizada. Entonces, sobre todo eso, este punto, este enfoque terapéutico que permite abordar todos los aspectos que rodean la enfermedad, ¿no? El estado emocional del pequeño, ¿no? Que obviamente tiene un acompañamiento psicológico, ¿no? Desde el hospital. Yo estoy en comunicación con ese equipo de psicólogas que acompañan a los niños, también con fisioterapia, es decir, no trabajo sola al final, y también con Es en a red, nivel es en social, red. exacto, sí, sí, a nivel social también, por lo que te decía, tengo todos un poquito los detalles, no necesito conocer toda la información personal, no sé si me entiendes, sino el situarme. Y en cuanto a técnicas, obviamente sí que podríamos entrar a definir qué técnicas se pueden hacer, qué técnicas no. Si nos vamos a la evidencia científica, no hay demasiados estudios que se hayan hecho con niños integrando el yoga desde un contexto hospitalario, pero las poquitas acciones que se han ido haciendo, bueno, claro, al final el yoga, esto nos pasa mucho, cuando buscamos evidencia científica nos pasa que el yoga es tan amplio, tan vasto, que cuando hablas de yoga caben mil cosas. Entonces tenemos que definir muy bien que si se hace un trabajo postural, qué tipo de trabajo postural, técnicas de respiración, si se incluye la relajación, la meditación. Entonces todo esto al final no hay todavía un consenso claro de cómo se debe hacer el yoga con niños en una situación de enfermedad como el cáncer, ¿no? Pero sí que hay unas pautas y unas maneras de proceder basadas en lo que ya se está trabajando con adultos, que son las que yo he ido integrando y he ido compartiendo con profesionales que trabajamos también por ejemplo, estuve
formándome con Camila, que es una maestra de yoga que está en Argentina, que ella también es además pediatra y está llevando el yoga a la infancia, de una manera preciosa y ella me ha transmitido mucho conocimiento. Entonces, pues a través de Camila y toda la red que ella también va creando, pues hemos ido poniendo en común muchas prácticas. Entonces, bueno, que me enrollo muchísimo, pero por dar cuatro pinceladas, por ejemplo, yo no trabajo en general posturas súper retantes con ellos, ¿no? Sí que puede haber niños que tengan ese punto más de energía Sí, muy, muy inquieta, ¿no? Y que te pidan algo más físico, pero en general, la mayoría de chicos a los que acompaño son chicos con cuerpos realmente muy vulnerables, que experimentan una gran fatiga, tienen la movilidad bastante condicionada. Piensa que yo muchas veces trabajo directamente desde la cama. Es que ni iba a siquiera nos decirte, lo movemos desde haces la en la cama. habitación, lo hacéis en la Sí, habitación, sí. entiendo, Y ¿eh? En la de misma hecho, habitación. sí, de hecho, ahora mismo, por ejemplo, ha habido épocas en las que he utilizado una esterilla que yo tenía allí en el hospital siempre, pero ahora la mayoría de veces trabajo, si quiero trabajar, por ejemplo, en el suelo, en posturas de pie y tal, utilizo una sábana, directamente una sábana o una toalla, pero sobre todo trabajo en silla y en cama, y es que ya te digo que con muchos ni siquiera salimos de la cama. Em, y lo que te decía, posturas nada retantes que nos lleven mucho a conectar con lo esencial. La respiración tiene mucho, mucho espacio. Mucho. Es que al final Sí. pero en todas partes, es que es casi lo más relevante. Eh, y ¿Y justo te has iba a comentar algo y se visto? me ha ido. No, no, no. Lo que me gustaría es de estas prácticas, aparte de la parte física, ¿tú has visto em, cambios en el impacto emocional de estos niños desde que han Bueno, de empezado las hecho, prácticas? la verdad es que he acompañado algunos casos que, bueno, un poco en cuanto al impacto emocional que puede tener una práctica de yoga consciente, sin exigencia, que eso es sobre todo súper importante, ¿no? Mira, te puedo hablar de varios casos, o sea, sin entrar en el detalle de los chicos, ¿no? También por guardar la confidencialidad de su situación. Am, el yoga a veces ha hecho brotar lágrimas al final de la sesión. Lágrimas no en cuanto a ese punto de, no sé, seguro que a ti te ha pasado, Aida, y a mí me ha ocurrido alguna vez, y a casi todos los practicantes, de una sesión en la que te sientes muy sensible y brotan esas lagrimillas un poco entre felicidad y el soltar. No iba tanto por ahí, sino que he observado reacciones de llantos, incluso un punto de desconsuelo, que después, contrastando con psicólogas, un poco como ha ido todo, hemos visto que son chicos que tenían un poco ese patrón de cierta ira contenida, no expresada, porque obviamente en una situación en la que al niño le diagnostican un cáncer y empieza todo un seguido de pruebas, intervenciones, mucho estrés a su alrededor, eh, es inevitable que haya un proceso emocional. Para ellos, pues existen fases pues, de esto, de ira, de tristeza, ¿no? Y en muchos niños, cuando eso no se expresa, en el fondo eso está contenido. Y dar el espacio para que sientan sus cuerpos sin más exigencia, sin más expectativa, eso ha dado después lugar a que puedan expresar algo que estaba ahí guardado. Y Ahí esto ya te digo, aguantando. sí, lo he comentado con psicólogas después de que hubiera ocurrido y pues hemos visto que, bueno, ha sido una manera de liberar algo que no salía. Entonces, pues sí, hay Wow. desde luego un impacto emocional y bueno, es muy interesante también observar eso, cómo los diferentes niños y en diferentes etapas de la enfermedad expresan cosas tan distintas. Cintas. Sí. Y Jessica, seguramente has vivido muchísimas historias, ¿eh? Y respetando la privacidad, como siempre, no tienes que decir nombres ni nada, pero ¿hay alguna historia de algún niño que te haya marcado especialmente? Muchísimas, Aida, muchísimas y además es que con aquellos chicos que tengo la oportunidad de hacer un seguimiento de varias sesiones, porque claro, piensa que yo llego al hospital y cada día pues hay unos ingresos X que cambian de una semana para otra.
Hay chicos que a veces solo entran en el hospital durante unos días, pues para porque han tenido pues un episodio de fiebre y enseguida pues tienen que controlarlos o porque van a recibir un tratamiento. Pero hay otros que están meses, pero meses en salir de una habitación literalmente, ¿no? Entonces hay chicos con los que puedo crear más vínculo y ver toda una evolución en su Mm, proceso. Entonces, pues claro, con todos va creándose una relación, ¿no? Pero mira, la verdad, una de las situaciones que para mí fue más impactante por la trascendencia del momento fue cuando acompañé a un chico que estaba en sus últimas horas de vida. O sea, yo era consciente porque me habían dado esa información de que estaba en un proceso de despedirse. El chico pues estaba en cama, un poco sedado. Quiero decir, estaba consciente, no sé si sedado es la palabra, pero quiero decir que o sea, estaba muy relajado en la cama, estirado, o sea, no se movía. Y trabajamos la relajación. Hice una relajación guiada en la que también me enfoqué mucho en el aspecto respiratorio. Y yo recuerdo, el, para mí era entrar a un espacio realmente, estaban sus papás al lado, un espacio muy sagrado. O sea, tú figúrate, ¿no? Que en esas últimas horas de vida, cada minuto es tan relevante, o sea, que es que tener la oportunidad de formar parte de ese momento en su vida me pareció de una responsabilidad y hasta te diría que un regalo que la vida me daba, porque no todos podemos acompañar a alguien en sus últimas horas de vida y pues eso, que me pareció que la situación requería una solemnidad también y, y bueno, tengo esta situación así como muy presente, ¿no? Y me acompañó varios días después de haber acompañado a este chico, su imagen, el momento que había vivido con él. Yo recuerdo cuando estaba guiándole la relajación y haciendo mención a la respiración, que pensaba, jolín, es que cada respiración cuenta. O sea, es que cuenta cada muchísimo, respiración me parecía de muchísimo. una relevancia absoluta, ¿no? Y Sí, bueno, perdona. esta fue una experiencia que bueno, me quedó bastante grabada y también, de hecho, muy en relación con esto. Tengo muy presente el recuerdo de una pequeña bueno, desafortunadamente partió antes de tiempo porque, obviamente, hablando de un proceso de cáncer, pues sabemos que la muerte es algo que está sobre la mesa, pero digamos que hay fases y hay estados y en aquel momento no era una variable que se estuviera, ¿no? Que se tuviera presente no era quizás, o creíamos que no era su momento, pero bueno, por algo inesperado, pues es una niña que falleció. Yo la había acompañado durante muchas sesiones, de hecho, la última la habíamos hecho 2 días antes de que partiera y recuerdo recibir la noticia de su muerte pues como algo totalmente inesperado y con lo que me sentí que quizás no tenía todas las herramientas en aquel momento porque me descolocó mucho, ¿no? Y me sentí muchísima pena. Y bueno, la recuerdo además muy especialmente porque era una niña pues con una sonrisa preciosa, muy tranquila. Bueno, muy tranquila en el sentido de que no era inquieta, de movimiento, siempre también estaba en cama, pero tenía mucha ansiedad esa pequeña. Y de hecho, lo que más trabajé con ella también fue la respiración, porque ella tenía el típico patrón que es muy habitual de la respiración invertida, o sea que cuando inhalaba, en vez de expandir su tronco, su caja torácica y el abdomen, era lo contrario, el inhalar un Mm, día y al exhalar, ¿no? Había esta respiración como alterada, entonces trabajábamos para ir regulando esto. Y bueno, su caso me contactó mucho con la vulnerabilidad, claro, vulnerabilidad, la impermanencia, lo inesperado, ¿no? de la vida y me aterrizó mucho en mis prácticas también, en el sentido de que me dio mucha base de trabajo. Mm, wow, Le dio mucha relevancia a lo que yo ofrecía cada semana. Siempre ha claro, sido para mí algo de mucha responsabilidad, pero recuerdo que a partir de su historia yo sentí un poco lo que te contaba antes, ¿no? De que cada respiración cuenta. Pues en aquel momento lo vi claro también. Es que cada sesión, cada cada sesión sesión puede cuenta. tener un impacto profundo, ¿sabes? No es algo banal. Total, No es un pasar el total. rato sin más. Wow. Y de todo esto, ¿cómo integras? Antes has comentado, ¿no? Que este chico lo acompañaste al lado de sus padres. ¿Cómo integras a las familias y cuidadores en este proceso? Pues mira, ellos tienen un papel súper relevante.
muy relevante porque de hecho con los más chiquitines, cualquiera que tenga niños en su entorno lo habrá podido comprobar, siempre busca la aprobación de alguna forma de sus cuidadores. Digo cuidadores porque como al final hay muchas situaciones de vida, casi siempre son los papás, pero a veces pues es una abuela, a veces es, bueno, en fin. Entonces, los cuidadores, de alguna manera, cuando están, ¿no? Los pequeños sobre todo, siempre hay como una mirada que se va hacia ellos como diciendo, sí, papá, mamá, ¿puedo? ¿Debo hacer esto? Entonces, bueno, el papel que ellos toman tiene mucho impacto en cómo hacen los pequeños la práctica. Pero, y bueno, y además me parece realmente interesante que puedan formar parte de la sesión porque esos recursos que yo comparto con los niños al final nos sirven a todos. Ellos, O sea, es que sí. sí que es verdad que con los más chiquitines integro un poquito más el juego y el punto imaginativo, pero por ejemplo con un adolescente, un chico en pubertad, la práctica ya se parece más a una práctica de adultos. Entonces, al final lo que yo comparto con ellos nos sirve a todos. Entonces, creo que es algo que después se pueden llevar a posteriori y muchas Así veces les pues, sí. transmito este mensaje de, oye, esto que hemos hecho ahora, mañana podéis reservar 5 minutitos para volver a hacerlo juntos, tal. Ahora, dicho esto, también es cierto que hay muchísimos cuidadores que ese momento de la sesión de yoga a ellos les puede servir para coger aire, salir a tomar un café, hacer una llamada, contestar un par de correos. Que también quiero puntualizar, ¿no? Porque si hay alguien que nos está escuchando, pues que también es facilitador, facilitadora de yoga y se está planteando pues hacer este tipo de acompañamiento, debemos tener presente que hay que primero conocer los protocolos hospitalarios. ¿Por qué? Porque trabajar con menores tiene unas implicaciones. Entonces, normalmente los protocolos exigen que haya un adulto responsable, cuidador presente y que no te quedes a solas con esos pequeños. Ahora, si el hospital está de acuerdo y quiero decir que todo es algo que está hablado con anterioridad y el cuidador quiere tomarse ese momento para salir, pues yo obviamente lo respeto, lo entiendo y hasta lo apoyo, ¿no? Am, y de hecho, mira, voy a aprovechar para contarte una anécdota porque me parece bastante relevante y también me dio mucho que reflexionar en aquel momento. Eh, claro, lo dicho, hay muchos papás y mamás que es que, claro, no somos realmente conscientes. Y yo todavía, cada día que voy al hospital, ¿no? Y por ejemplo, esta tarde voy a acudir al hospital, me vengo a casa con historias que digo, madre mía, que cómo le cambia la vida a estas familias cuando aparece el cáncer, ¿no? Entonces hay papás y mamás que mientras estamos haciendo la sesión de yoga, pues están con el teléfono, pues atendiendo, pues eso, correos, llamadas, lo que sea. Yo me acuerdo que una vez estaba trabajando con una niña que tenía 8 añitos y que estaba en cama, estaba bastante débil, o sea, realmente estaba pasando un proceso de poquita energía. Bueno, teníamos una práctica muy sencilla y muy de ir hacia la relajación. Y recuerdo que la mamá estaba todo el rato con el teléfono. Y yo, ahí ya tengo que reconocerte que me salió mi parte de juzgar y para mis adentros pensé, jolín, podría estar un poquito más pendiente de lo que estamos haciendo. Pendiente. De verdad que aquello fue una lección para mí total, porque bueno, yo pensé eso durante la sesión. Pero bueno, total, que acabamos la práctica, salí y entonces yo estaba en la salita como de descanso que había en el hospital porque estaba tomando mis notas de las sesiones que había ido haciendo. Y justo en ese momento ella vino porque también ese es el espacio donde los papás tenían neveras, donde guardan sus cositas y tal. Y justo vino esa mamá y me vino a pedir disculpas porque durante la sesión había estado pendiente de unas llamadas de no sé qué, no sé cuánto, y me pidió disculpas. Y le dije, mujer, no te tienes que disculpar para nada. Y entonces, o sea, ni siquiera pude decirle nada más que ella me empezó a explicar porque tenía una necesidad absoluta de hablar, que esto es algo muy común, y me estuvo explicando, ella venía de un país de Latinoamérica, había viajado para poder hacerle tratamiento a su hija aquí en Barcelona, en España, había dejado absolutamente toda la familia, incluidos otros hijos, que también es algo que pasa muy habitualmente. Había dejado un negocio familiar que además en ese momento estaba justo en un momento de alta demanda, que además, te digo, en un país de Latinoamérica en la que tampoco es el perfil, o sea, que igual aquí en España estamos más acostumbrados a que un negocio más o menos funcione y tal, pero que en su situación, digamos que era muy relevante el papel que ella tenía Grande. para poder mantener el negocio a flote. Y claro, además tenía todo el desfase horario, con lo cual, cuando buenamente me estuvo explicando lo saturada que estaba de tener que atender todo aquello que se estaba moviendo allí a kilómetros y kilómetros de distancia y al mismo tiempo el proceso de su hija. Y claro, yo me quedé en blanca porque pensé, bueno, juzgando. A ver, Anda. me pasó el pensamiento este de Jolín, podría estar más Sí. pendiente, ¿no?
Dije, pero ¿qué valor tienes de haber concluido esto? Cuando, fíjate, esto fue muy, muy al principio de hacer las sesiones de yoga y me dio una lección brutal y o pensé, tengo que poder integrar esto, ¿no? En la forma en la que presento el yoga a las familias, ¿no? Y por eso yo siempre Claro, doy el ejercicio de el escoger, tanto para el niño, porque además, sobre todo cuando los niños van haciéndose más mayores, oye, también pueden tener ese punto de decir, no es que quiero tener un momento de intimidad y quiero claro, claro, compartirlo, para porque estar trabajar yo con el cuerpo tranquila. les expone también mucho, ¿eh? Entonces, Claro. bueno, ellos escogen. Wow. Pues mira, me encanta que hayas dicho esto porque te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué necesitan estos cuidadores y qué papel tienen en la reconstrucción del vínculo este del cuerpo-emoción, ¿no? Porque yo creo que tienen un papel súper importante en el proceso de sus hijos. Sí. Tienen un papel importante, pero no se nos debe olvidar que ellos tienen su propio proceso y ojo con este proceso, ¿eh? Que lo que más me han expresado es literalmente el nudo en el pecho. Dicho, El nudo en el wow, pecho. Justo hace una semana también acompañaba a una familia que es literalmente lo que me decían, pero me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Al final, ellos están adoptando un rol de múltiples facetas, pero que en general tiende a ser el de lo sostengo todo porque necesito estar alerta ante toda la nueva información que me llega y tengo que ser capaz de entender para poder dar una respuesta. También hay esa idea de tengo que mantenerme a flote ante mi hijo, no derrumbarme, ¿no? Porque esto es algo que los adultos seguimos total. pensando. Y que hay un punto que es, no diré cierto, ¿no? Pero o sea, que lo entiendo, porque aunque ahora cada vez más estamos más cómodos diciendo que tenemos que mostrar nuestras emociones a los pequeños, al mismo tiempo es cierto que como cuidadores responsables tenemos un gran impacto, lo que decíamos antes, los niños nos buscan, ¿no? Para saber cómo responder. Entonces, obviamente, entra ese dilema de permitirme el derrumbe y el sentir la tristeza que llevo dentro y el miedo, y al mismo tiempo ser el sostén de mi hijo, ¿no? Pero después también está esa parte social de que esto recuerdo también una mamá que me lo expresaba con un punto de fatiga y de no poder más increíble, que me decía, claro, es que llevo días respondiendo mensajes, llamadas, que me preguntan, ¿cómo está? ¿Cuál es el siguiente paso? Y cuándo vais a volver a casa? Y todo, ¿no? Entonces era como el embudo, ¿no? En el que todo lo que ella recibía en el hospital desde el profesional médico tenía que después trasladarlo con el lenguaje adecuado a la familia. Entonces, Ya, una sensación de saturación increíble. Entonces, pues lo que necesitan es soltar. Y esta soltar. palabra, a veces me digo a mí misma, Jessica, no la repitas tanto, que te pones pesada, pero es que yo creo que el soltar dice tanto, el soltar presión, ¿no? O sea, yo siento que esos papás y mamás cuidadores son una olla a presión y que Sí, hay mucho miedo, ahí hay mucho miedo. Tú mucho. te pones en Sí, la sí, lo piel sé. de lo que te decía yo, desde algo que no es ni la mitad de la mitad de la gravedad que es, ¿no? Un cáncer. He vivido ese miedo, esa noticia inesperada y esas horas de hospital que no sabes por dónde van a acabar. Y bueno, es que mira, es que se me eriza la piel. Claro. Y de hecho me ha pasado también como madre, ¿no? Que claro, cuando yo vuelvo del hospital, me vuelvo a casa con una mochila de historias que obviamente condicionan la forma en la que soy madre. Tengo que decir que Claro. condicionan para bien, porque me dan mucho aterrizaje. Aunque suene a topicazo absoluto, me recuerdan lo Mm, que importa y lo ok. que Y no. lo que Me, no. re- me recuerdan la impermanencia, ni más ni menos. Wow. Y Jessica, tengo curiosidad. ¿Cómo llegan estas familias a ti? O sea, ¿cómo se establece el canal? ¿Los cogen Sí, ellos? ¿Les ofrece el hospital? ¿Cómo bueno, funciona? esto tengo que decir que algo de lo que tampoco somos conscientes y bueno, que es algo que a través de mi trabajo con Yoga Sin Fronteras he podido también entender y nunca me había planteado, que es el tejido social hermoso y necesario que tenemos y que está tan poco cuidado, al menos en España, pero me atrevería a decir que en gran parte del mundo, En ¿no? todo el Sin mundo, ese sí, tejido sí. social Sí, es que nos derrumbamos como sociedad. Y entonces, sí, en este caso, estamos trabajando desde Yoga Sin Fronteras. Estas clases las estamos ofreciendo gracias a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Cataluña, que es AFANOC, que es una entidad que lleva muchísimos años trabajando y que hacen un trabajo que te digo que sin ellos, wow, ¿cómo sería la experiencia hospitalaria? Porque piensa que son, bueno, aparte de tener
Por ejemplo, cerca del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, tienen una residencia, una casa en la que acogen familias que en sus tratamientos, pues claro, se tienen que desplazar muchos kilómetros y entonces pues, les acogen y les dan además una vivienda en una casa que es preciosa, que tiene un montón de recursos, pero además en el hospital aportan un montón de actividades, pues desde yoga a pues, musicoterapia, cuentos y bueno, un montón incluso también, pues por ejemplo, a los papás les ofrecen masajes y más cositas, ¿no? Entonces son unos pilares para esa experiencia hospitalaria para esas familias que, fíjate, es que no sería totalmente inviable. De hecho, mucho antes de poder entrar en contacto con AFANOC y gracias a ellos estamos tanto en el Hospital Vall d'Hebron como Hospital Sant Joan de Déu con otra compañera que es Mónica, que está haciendo allí las sesiones y que las hace con una dulzura y un cariño espectacular. Antes de tener este contacto con AFANOC, alguna vez habíamos intentado acercarnos a ofrecer una práctica en hospital, no en el cáncer, pero en otras circunstancias, y vimos que es realmente difícil, porque por muchos motivos, pero sobre todo porque la estructura, ¿no?, de la sanidad, de los hospitales es compleja. Obviamente todo lo que se ofrece ahí tiene que estar muy revisado, muy, muy validado. O sea, que de buenas a primeras plantarnos y decir, vamos a hacer yoga. No, por mucho que tú y yo sepamos las bondades del yoga, los beneficios que va a tener, además que también hay que entender que el yoga se puede hacer de muchas maneras y no todas son válidas. O sea, yo hay Correcto. prácticas que jamás haría en el hospital, ni con niños ni con adultos, porque también he acompañado a personas adultas en tratamiento oncológico Sí, y sé que hay sí. cosas que no son adecuadas simplemente. Entonces, pues esto, gracias a la presencia de esta entidad, y hay otras entidades en España con las que también hemos trabajado a través de Yoga Sin Fronteras, que tienen un poquito este mismo rol y son las que facilitan esta introducción del yoga en estos contextos. Wow, wow, qué Mm. increíble. Increíble Entonces, historias. solo perdón, por acabar de puntualizar, ¿no?, tu duda de cómo llegas a estas familias. Esto en general se ofrece a todas las familias, si bien yo cuando llego cada tarde al hospital, pues tengo el listado de niños que están ingresados y con la persona de referencia de AFANOC evaluamos y también con el input de las psicólogas evaluamos en qué casos, porque claro, desgraciadamente no puedo llegar a todos porque son muchos pues el tiempo no me lo permite. Evaluamos cuáles son los más indicados por mil motivos, ¿eh? Vamos valorando. Ujú. Entonces, un poco esa es la manera. Súper interesante. Ya te digo que al final son cosas y temáticas que a mí me parecen increíbles porque es lo que dices, trabajar a nivel social es a veces muy complicado y se pone muy difícil, ¿no? El hecho de poder acceder a todos estos recursos. Mm. Pero muchas gracias porque ha sido como un viaje súper interesante. Pero para quienes nos están escuchando ahora y trabajan o conviven con niños que están pasando por procesos oncológicos, ¿qué recomendaciones simples darías para acompañar desde el respeto a estos niños? Pues mira, la primera es recordar que son niños, porque son niños que tienen que pasar por una maduración demasiado temprana, tienen que no tomar decisiones, pero sí digamos que saltarse fases, ¿no? Ujú. Salen de su contexto de juego, de ir al colegio, de estar con sus amigos. Y entonces recordar esto es interesante porque, bueno, al final están en un entorno en el que reciben continuamente, pues, visitas porque hay que hacer, pues, una intervención o una prueba diagnóstica o porque hay una visita de un familiar. Al final tienen pocos espacios para ello realmente. Entonces esto para mí es algo que tengo muy presente en las prácticas, ¿no? Y que eso da, desde el punto de vista del yoga, a lo que da lugar es que las sesiones pues a veces son muy espontáneas, no porque no las lleve preparada antes, sino porque dan lugar a cambios, cosas que igual no esperaba y reconducimos la sesión, porque hay ese punto mm, de, de- de- de visión desde la infancia, ¿no? Del yoga mucho más relajado, en el sentido de menos disciplina quizás, ¿no? Pero después, mucho más allá del yoga, ¿no? Creo que el menos es más. Aquí es muy importante, menos exigencia. Ya les exigimos mucho, no Sí. solo en este contexto de enfermedad, sino en general a los niños, ¿no? Que cada vez
les pedimos ser más capaces y tener Es más conocimiento y más... y aquí nos pasa lo mismo. Entonces, menos es más, prácticas más sencillas. O sea, es que el volver al cuerpo desde lo simple, desde la respiración consciente, respiración sincronizada con el movimiento, desde el silencio, que nos da mucho miedo el silencio con los niños. Y es un regalo. Tú imagínate que hubiéramos crecido, bueno, yo no hablo por ti, pero igual me equivoco, ¿eh? Igual a ti no te pasó, pero yo no sé lo que es en mi infancia el silencio y el estar en mí sin necesidad de buscar cosas afuera. O sea, a mí no se me inculcó esa forma de estar en el mundo. Entonces yo creo que es tan valioso que les enseñemos esto, ¿no? Ostras, que pueden estar sentados en una postura meditativa y está todo bien, ¿sabes? totalmente, totalmente. Es algo, yo creo que es algo mágico, ¿no? Y además cuando lo ves delante tuyo tiene que ser algo increíble. Mm, Pero mm. Jessica, estaría aquí horas hablando contigo. Yo también. Ya, ya nos ha costado empezar la entrevista que nos hemos ido a nuestros temas, pero ¿te has quedado con ganas de lanzar algún mensaje, de decir algo, de... Recuerda que esto es tu espacio y yo te tengo hoy aquí para que puedas dar esa conciencia a la gente que te está escuchando del trabajo, de la importancia que hay, ¿no? De este trabajo que se Mm, está realizando y de, como tú dices, ¿no? Que quizá no se ve tanto, ¿no? Como mm, los estudios de yoga que están más en las calles. mm. Pues mira, justamente yo creo que voy a ir por aquí, por el que no se ve tanto. Creo que necesitamos hacernos más conscientes de que estas situaciones están existiendo. Me refiero a las vivencias del cáncer infantil, porque es algo que, como decíamos también al principio, como que pasamos un poquito de largo, que no nos toque demasiado, y es comprensible, ¿eh? No lo estoy criticando ni mucho menos, porque yo he estado ahí, porque duele, duele. O sea, el cáncer duele a toda la sociedad que lo vivimos de alguna u otra forma, aunque no lo veamos en nuestra propia piel. Pero si además estamos hablando de la infancia, esto nos contacta con un sufrimiento que es que no podemos sostener. Pero al mismo tiempo, si no visibilizamos que esto existe, lo dificultamos. Porque necesitamos realmente una red de apoyo. O sea, quiero decir, como Mm, sociedad, ¿cuántos recursos estamos invirtiendo? Más allá de lo que es la investigación, que quiero pensar que cada vez se hace más, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado campañas para recaudar fondos para investigar o enfermedades raras, por ejemplo? Quiere decir que tampoco hay tanto colchón para ello, pero más allá de la investigación, por ejemplo, todo esto que decíamos, estas propuestas, estos servicios que se ofrecen a las familias y que permiten que la experiencia sea mucho más que mm, la dureza de la enfermedad, ¿no? Que haya algo más humano, más cálido, más acogedor, que sientan que su hogar nuevo también puede ser un hogar, ¿no? Y claro, para eso necesitamos, pues esto, darnos cuenta de que existe. triste. Yo estoy yendo al hospital como facilitadora de yoga, pero coincido con un montón de voluntarios que básicamente lo que hacen es ir y estar con los niños para que igual sus familias puedan salir a pues hacer unos trámites o lo que decíamos, o para tomar un café, para coger aire, para lo que sea, para atender a sus otros hijos. Y entonces esos voluntarios están con los niños y juegan y acompañan. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer como sociedad, como personas individuales. Quizás no disponemos del tiempo para desplazarnos al hospital y dedicar 2 horas una tarde a estar allí. Eso lo entiendo. Pero estoy segura de que podemos hacer más cosas para hacer que este tema exista y no sea un tabú. Qué Porque por mucho que bonito. los números sean pequeñitos, porque el cáncer no es una enfermedad en cuanto a números tan grande, el infantil al menos, que sea menor no significa que sea menos importante, de hecho lo es y somos conscientes de que lo es, pero nos cuesta aceptarlo. Wow, wow, wow. Yo desde aquí, ya te digo, te lanzo un mensaje de agradecimiento por el trabajo que estás haciendo, porque no, lo que decías antes, no solo de valientes, sino además de responsabilidad social, ¿no? Al final, que es nuestra responsabilidad como personas que somos de crear una comunidad, porque al final, si te fijas, la sociedad en la que nos hemos convertido es una sociedad individualista Mm, que solo mira para el bien propio y cuando las sociedades han funcionado mejor ha sido cuando hemos vivido en comunidad real, ¿no? mm, Y creo que, y espero
Es algo que espero que esta revolución que estamos creando, ¿no? Entre todos los facilitadores que estamos aquí intentando llegar a las personas como tú, que con pequeños gestos se pueden llegar a mover grandes espacios. Así Ya que de ves. verdad, muchísimas gracias, Jessica, porque ha sido un viaje maravilloso. Pero no te voy a dejar ir aún. Siempre me gusta Vale. cerrar la entrevista con conocerte un poquito más a ti. Hemos conocido tu trabajo y también me gustaría pues que los oyentes se llevaran un poquito de quién es Jessica. Así que vamos a por la batería rápida de preguntas. ¿Amanecer o atardecer? Buah, 100% por 1000 amanecer. Soy de Son mañanas. maravillosos, son maravillosos. Tres cosas sin las que no podrías vivir. La primera, sin duda, mis hijos y mi compañero. De Wow. hecho, muchas veces me pregunto, a ver, decir que no podría vivir, fíjate, viniendo de donde vengo, ¿no? De todo lo que te he explicado, esto también lo ha vuelto muy relativo porque me doy cuenta de que el poder de resiliencia de los humanos es increíble, entonces sé que al final sobrevivimos ante las circunstancias más complejas. Pero bueno, realmente siento que son un pilar de mi vida. Ese sería el primero. El segundo, relacionado también con el amanecer, yo soy muy de mañanas y hay algo que me da mi centro, mi raíz, que es mi espacio propio individual por las mañanas muy temprano y yo madrugo muchísimo. Mucha gente se sorprende cuando lo digo y de verdad que lo hago desde el máximo placer de hacerlo. Eh, y ese espacio en el que todavía está oscuro, hay silencio, mis hijos duermen. Además, es un momento del día en el que siento que no puedo tener contacto social. O sea, a veces si mi pareja está despierta a esa hora y intercambiamos cuatro palabras, me siento un poco así, agresiva. O sea, necesito ese espacio para aterrizar. Cara, Y qué el guay. tercero, bueno, un poquito más así, más banal, pero los desayunos. Es que es mi Oh, comida preferida del día, me encanta. Es que es un placer, es como un ritual, es una, y nunca desayuno lo mismo, ¿eh? Pero hay un punto de placer, no sé, lo disfruto ese muchísimo. momento para ti, ¿no? Sí, sí, Qué sí. guay, qué guay. Me encanta, me encanta. ¿Qué le dirías a la Jessica de hace 10 años? Uf, que no desesperes, que no desespere, que igual las cosas llegan más lentas, pero pueden acabar llegando. Tampoco quiero, pues eso, romantizarlo y decir, no, es que todo llega, todo es posible. No, a veces no. Pero sí que ese punto de desesperanza que era yo hace 10 años de angustia, ¿no? Porque yo quería algo diferente y no lo encontraba sea, ojalá hubiera sabido que en algún momento iba a llegar y entonces me hubiera relajado, hubiera pensado, da igual, ya será dentro de 10 de 20 años, pero llegará. La palabra esta de autoexigencia es algo que está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Es increíble. Y en el momento en que la soltamos, es que Sí, nos cambia la vida. mm, Yo sí. no sé si es que he llegado a la menopausia y ya es como me importa todo un pito, ¿sabes? Y he Hay un punto soltado todo. de evolución que yo me he dado cuenta de que cada fase de la vida te va dando algo para llegar hasta hacia allí, ¿no? Totalmente, Y es verdad que ahora totalmente. decimos, ¿qué le dirías a la Jessica de hace 10 años? Pero la realidad es que tenía que pasar por ahí para estar donde estoy hoy. Y eso te Correcto, das cuenta con el paso de los años. Por eso, yo ahora que tengo una hija adolescente en la que empiezo a ver pues que esos problemas que vive dentro de ella son los que yo ya conozco y ojalá, de verdad, a veces me encantaría darle todas las respuestas y decirle exactamente el guión que tiene que seguir, pero digo, no, no, porque es que tiene que pasar por ello. Es que correcto, no puedes correcto. quemar etapas. Wow, wow, increíble, me gusta. Vale, vamos ahí. Escena de película preferida. Mira, no puedo concretar una, pero te puedo decir que no hay escena de parto con la que no llore. O sea, de verdad, da igual que esa ficción, me pongas la ficción que me pongas, sea una parodia, sea una peli de miedo, o sea, lloro, lloro, no Oh, sé, qué guay. me emociona mucho y he Wow, llegado a echar lagrimones, con un nacimiento, o sea, ver a un bebé nacer en una peli, no sé, es algo que me maravilla. Es wow. curioso. Hay una conexión, hay una conexión. Qué bonito.
Evidentemente esta te va a gustar. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Bueno, la empatía y la falta de empatía que hay de compasión, esto lo pienso cada día. Pero además lo veo en cosas mm, tontas del día a día. O sea, no sé, yo voy circulando con mi bici por la ciudad y continuamente pienso, pero ¿por qué no el que está a mi lado no se pone un poquito más en mi lugar? Y no sé, siento que actuamos mucho desde el egoísmo absoluto, desde solo importo yo. Y si no hay nada más que me limite que el tema moral, me lo paso por encima y voy a lo mío. Entonces, de verdad, siento que hemos llegado a un punto de individualismo que nos está haciendo mucho daño. Y esto, Mucho. pues al final se liga con todo lo que hemos estado hablando, porque es que necesitamos una sociedad empática y compasiva porque conectando con el sufrimiento ajeno podemos cambiar las cosas. Ahora, por ejemplo, que veníamos de una temporada en la que la guerra de Gaza ha estado muy presente y todo el mundo hablaba de ello. De alguna manera siento que se ha ido descafeinando y ahora ya como que no nos acordamos, pero es que el sufrimiento sigue ahí. Y entonces yo creo que desconectamos enseguida de ese sufrimiento ajeno y entonces, claro, desde ahí no podemos actuar porque no hacemos nada. Y entonces Mm, ojalá pudiéramos hacernos una sociedad así, más empática. sí. Pero mira, yo recuerdo con el COVID, yo pensaba, quizá ha habido un cambio, pero mira qué rápido nos hemos olvidado Sí, se nos también. olvida, porque yo creo que estas cosas nos tocan y en el momento que toca nuestro dolor profundo, nos mueven, pero después ya no va con nosotros. Es increíble, es increíble. Claro, claro. Por eso también la parte social, Y ¿eh? Importante. sí, 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 yo es lo que te decía antes, o sea, yo para mí, yo estoy en esta revolución de creer totalmente en crear una comunidad, una red, ¿no? Una red de gente que se apoya, que empatiza, que gestiona y que facilita, ¿no? Al final, porque sin comunidad no somos nada. Es que esto lo tengo clarísimo. Y bueno, una de mis preguntas preferidas, ¿con qué emoción te identificas más? Pues mira, esta te la contesto con un poco de, te diría de culpa o de sentirme mal, pero como también en mi camino estoy aprendiendo mucho a soltar la exigencia propia y permitirme ser, te diré que la emoción con la que me identifico más es la ira. A pesar de lo chocante que pueda resultar, porque, bueno, también porque con la figura de facilitador de yoga nos imaginamos pues a alguien muy sereno, ¿no? Que no se altera, que... No, pero realmente la ira tiene un papel en mi vida, me muevo mucho desde ahí, lo que he aprendido es a canalizarla hacia otro lugar que sea constructivo y no destructivo. O más que he aprendido, estoy aprendiendo, estoy en el camino. Pero, y también tiene mucho que ver con lo que te decía antes, en la pregunta anterior. Yo me muevo en mi día a día y por dentro voy como sintiendo mucho ese pita, esa cosa ahí caliente de enfadarme con el mundo porque no me gusta cómo se hacen las cosas o porque no entiendo cómo se mueve la gente ¿no? Cómo funciona el mundo y eso me enfada. Entonces, pues te digo, estoy aprendiendo a coger eso y hacerlo volverlo algo constructivo, que esa ira me mueva hacia crear cosas que necesitamos y no lo contrario, ¿no? Y de hecho, durante mucho, o sea, parte de mi proceso personal de transformación ha venido durante muchos años, contener mi ira y hasta que ha llegado el momento de decir, no, es que la tengo que sentir y tengo que darle espacio y ya está, y hacia donde me tenga que llevar, porque está ahí para algo. Súper importante. Yo esto, la ira también es algo que me encanta. Este año la he trabajado mucho Es que también está como muy censurada. Sí, sí, pero bueno, es sí. una emoción Bueno, más. pero porque siempre nos han enseñado que hay emociones buenas y emociones malas, cuando no es así. No es Mm, así, no hay emociones buenas y malas. De hecho, nada es bueno ni malo. no, no, de Es igual como manera. lo recibimos, es como lo trabajamos. Y al final lo que nos tendrían que enseñar es cómo recibir estas emociones, ¿no? Porque Mm, la tristeza también es necesaria. O sea, también necesitamos sentir tristeza y la gente la ve como algo negativo, ¿no? Y no, no lo es. Entonces me gusta mucho que hayas dicho eso porque es una emoción que tiene mucho poder, la ira.
y tanto. Así que muchas gracias, Jessica. Me ha encantado. He disfrutado mucho de este ratito. Espero tenerte por aquí otra vez. Ya sabes que cuando quieras eres bienvenida. Eh, Mucha suerte en este camino. Muchos ánimos a Yoga Gracias, Sin gracias. Fronteras también, que creo que tenéis un proyecto espectacular. Y gracias por tu participación. Gracias, Aida, de verdad, por también dejarme estar en tu espacio, en tu hogar, por este podcast del que me considero muy fan desde el principio. Han pasado personas que yo ya, digamos, y venía siguiendo porque son personas de referencia para mí, ¿no? Y entonces, pues bueno, que el estar yo aquí hoy, pues también es muy especial, ¿no? En ese sentido. Tienes un podcast maravilloso que tocas temas que nos inspiran un montón. Espero que puedas seguir haciéndolo durante mucho, mucho tiempo, porque yo te espero ahí creo que no sé si son los lunes que estás publicando, ahora no me Sí, acuerdo si son los sí, lunes, ¿verdad? Para que normalmente siempre esté son los pendiente. lunes, sí. Lo que pasa es que hemos Por tenido ahora eso. un parón y ahora empezamos de nuevo Mm, por temas, como te conté, logísticos y sí, personales, pero no hay intención de parar el podcast. La idea es ojalá, ojalá. continuar y por eso te he dicho que espero tenerte también aquí porque me ha encantado nuestra conversación. Creo que son muy necesarias Mm, estas conversaciones y sí. nada, te espero. Y Felices tanto, y fiestas. tanto. Felices fiestas, Aida, y mucha, mucha suerte con los siguientes episodios. Muchas gracias. Un abrazo.